vamos a ver la pregunta científica y los tipos de estudios, ¿sale? Como les acaban de decir, pues vamos a recordar mucho de sus clases de metodología de la investigación. Y pues alguna duda, alguna situación con el quiz o algo. Bueno, le puedes dar next bars. Gracias. Bueno, ahora sí, bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo formular una pregunta. Vamos a ver los tipos de estudio como una introducción y pues dependiendo, van a ver ahorita que dependiendo de la pregunta, es como nos va a surgir todo, ¿sale? Y pues vamos a ver introducción al protocolo. Y nuestra frase de hoy es que la formulación de un problema es más importante que su solución, ¿sale? ¿Y esto por qué? O sea, si no nos planteamos bien un problema, literal, no vamos a poder llegar a una respuesta nunca, ¿no? Y pues ya, sabiendo qué vamos a ver y todo, y ya habiendo usted revisado su material, pues vamos checando, ¿sale? Los objetivos, ya como lo dijimos, es pues aprender la importancia y aprender a formular una pregunta de investigación con las metodologías de Pico, Picot y Finer y conocer los tipos de estudios, ¿sale? También cómo elegir el diseño de un estudio dependiendo de la pregunta que tengamos, ¿no? Y además de darles un poquito de la introducción sobre cómo se hace un protocolo de investigación, qué debe llevar, etcétera, ¿sale? ¿Qué consideraciones debemos tomar? Entonces, ¿por qué queremos una buena pregunta de investigación? Primero que nada. Lo primero es que literal va a ser como nuestra guía, ¿no? O sea, va a ser como, ok, si yo tengo esta pregunta, entonces me tengo que ir por aquí, ¿no? También, por ejemplo, nos ayuda mucho cuando hacemos búsquedas, nos ayuda a buscar, ok, si yo tengo cierta pregunta, obviamente necesito cierta información, ¿no? O sea, no toda información me va a servir. O sea, por ejemplo, si hablamos, no sé, de gliomas, si yo pregunto, ¿cuál es la mejor forma de operarlos o algo así? Si esa es mi pregunta, entonces no me voy a ir a preguntar o a buscar sobre radioterapia en ese momento. Me voy a ir a buscar sobre, sobre técnicas quirúrgicas, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando estemos viendo bases de datos, cuando estemos buscando en los expedientes de unos pacientes o cuando estemos eh, viendo qué variables vamos a utilizar, pues esto nos va a ayudar con los objetivos, ¿no? Y también analizarlos, porque no toda la información que tengamos siempre, pues porque hay muchísima información, o sea, literal vivimos ya con información demasiado a la mano, ¿no? Pero no toda información nos va a ser útil. Por eso tener una pregunta de investigación, literal es como tener esta flecha de, estoy aquí, tengo esta pregunta y quiero ir acá. Todo lo que me desvíe de acá para acá, no. Que podamos llegar a preguntas de investigación diferentes en diferentes puntos, está bien, ¿no? Pero literal, como dice aquí, es nuestro hilo conductor entre los objetivos, los métodos y los resultados, ¿no? Y pues obviamente, como estamos utilizando toda esta información, la recolección de datos, el análisis que le damos, pues obviamente, si no tienes una buena pregunta de investigación, pues también va a haber un sesgo, porque como que toda la información que tengamos no la vamos a saber usar, ni nos va a responder a la pregunta, o nos va a responder otras preguntas, pero no la que queremos, ¿no? Entonces hay un ejemplo de no tener una buena pregunta de investigación, que hubo un caso en el que literal no había una pregunta clara ni una buena ética de un estudio. Luego creo que le subimos el artículo, pero si no, luego se los mando. eh, que literal comprometió la validez del trabajo por no tener una buena pregunta de investigación. Fue un trabajo que se hizo en psiquiatría, ¿sale? ¿Me puedes dar next, porfa? Bueno, entonces, ¿cómo debe ser una pregunta de investigación? Lo primero es que debe ser justo clara y específica, ¿no? Mi pregunta es tal, quiero saber tal y por lo tanto, a veces algo que dijo el doctor Moreno que es súper cierto es que a veces las preguntas, bueno, no, la mayoría de las veces las preguntas de investigación salen de las personas expertas en los temas, ¿no?
Porque, por ejemplo, a veces también frustra mucho en investigación como de, híjole, no se me ocurre nada que pueda investigar en este momento, o justo nos preguntamos algo, pero tal vez no hemos estudiado mucho el tema o algo por el estilo. Entonces, también es súper importante hacer una buena revisión de la literatura para saber qué ya está descrito, qué no, cuáles son los gaps en la literatura, porque a veces como, por ejemplo, cuando se hacen como contradicciones o cuando hay justo estos gaps, entonces ahí es donde también se pueden formular preguntas de investigación, ¿no? Y pues sí, obviamente hacer preguntas de investigación que no nos lleven a demasiados puntos, sino queremos responder una cosa, ¿no? O tal vez más de una cosa, pero nuestra pregunta es una y nuestras variables, nuestra investigación y todo va a ir dirigida a eso. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, entonces también obviamente nos va a ayudar en cuanto a optimizar recursos y tiempo, porque pues también después de, imagínense que, ok, voy a hacer una revisión y quiero hacer tal pregunta y de repente nos metemos a PubMed, bajamos 180 artículos, de los cuales solamente tienen que ver con mi pregunta de investigación y con mi objetivo y todo, tal vez 30, ¿no? Entonces tal vez leí 180 artículos para nada, porque no me van a servir para lo que yo estoy preguntando, ¿no? Hola Doc, ¿cómo está? ¿Le puedes dar next, por favor? Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener justo una buena pregunta de investigación? Tiene que ser clara. No podemos ahondar en, ay, ¿qué significará la pregunta? No. Tiene que ser factible, novedosa, o sea, que nos aporte algo, tiene que ser aplicable, tiene que ser relevante, tiene que ser interesante, medible y ética. Tampoco, digo, claro que nos podemos preguntar, pero luego no podemos llevar a una investigación algo que no sea ético, ¿no? Acuérdense que la ética va por encima, ¿sale? Y bueno, tenemos muchos tipos de preguntas de investigación. Tenemos las descriptivas, que es literal. Queremos saber qué está pasando, cuánto está pasando y los diseños adecuados, que esto lo vamos a ver con Barbs después, son los transversales, las series de casos y los registros, ¿sale? Vamos a también tener tipos de preguntas que son analíticas o causales, que por ejemplo son para evaluar si existe una causa-efecto entre alguna cosa. Por ejemplo, factores de riesgo para alguna enfermedad, los desenlaces, si existe asociación entre, igual puede ser algún factor de riesgo, alguna enfermedad, ¿no? Y para esto nos van a ayudar los diseños son las cortes, casos y controles, ensayos clínicos, ¿sale? Vamos a tener preguntas diagnósticas que nos evalúan la utilidad y la exactitud de alguna prueba, ¿no? Que queramos tal vez comparar con el gold standard, ¿no? Vamos a tener también pronósticas, que para esto vamos a usar cortes prospectivas, que nos ayudan a predecir la evolución natural de alguna enfermedad o algún problema y el desenlace. También podemos tener preguntas de intervención o terapéuticas que analizan la eficacia de un tratamiento, es decir, vamos a ver qué tan útil es algún tratamiento, vamos a ver el desenlace también, y las etiológicas o de factores de riesgo, que es básicamente, como lo estás viendo, podría ser como un tipo de analíticas, ¿no? Y las cualitativas, que nos van a ayudar a ver, por ejemplo, esto sería con entrevistas, y algunos grupos que les hagamos preguntas, ¿no? Y esto nos ayuda a ver como tal vez lo que está viviendo alguna población, cómo perciben cierta situación, ¿no? Y bueno, ¿cómo se formula, no? Ahora sí ya vimos para qué nos sirve tener una buena pregunta de investigación, ya vimos cómo debe ser, qué características debe tener, ya vimos qué puede pasar si no tenemos una buena pregunta de investigación y ahora pues ya vamos a los pasos, ¿no? Primero tenemos que definir el área de interés, que eso ya lo habíamos visto un poco. Después tenemos que ver la literatura existente, ¿no? O sea, qué información tenemos sobre esto. ¿Qué preguntas ya se respondieron? ¿Qué preguntas no están resueltas todavía? Tener marcos, eso es súper importante porque así no vamos a
a como salirnos de este marco, ¿no? Que es bien importante. Refinar la pregunta, es decir, para ver que la pregunta que estemos haciendo sí nos lleve al objetivo, no nada más de, ok, tengo cierta pregunta y ya, ¿no? O sea, es, ok, tengo esta pregunta, es muy clara y por lo tanto, pues vamos a trabajar en esta pregunta que nos va a llevar a lo que queremos, ¿no? Porque si no también el uso de, o sea, parece tonto, pero algunas palabras que usamos y así a veces pueden como ser vistas diferente por alguien del equipo. Y eso nos lleva a lo siguiente, que es la validación con mentores y equipo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en algún protocolo o algo así, estamos en equipo, ¿no? Siempre va a haber alguien que sepa más del tema, siempre va a haber alguien experto en el tema, entonces siempre verlo, ¿no? Así, ok, tenemos esta idea, y la llevamos y es como de, ok, por ejemplo, no es factible estudiarlo aquí, o tal vez sí, o necesitamos muchos recursos para esto, entonces por el momento no, o lo vemos después de hacer esto, ¿no? Entonces, ver realmente también qué recursos se tienen a la mano, ver con el experto si es una buena pregunta de investigación, si es relevante, justo como lo acabamos de ver en las características. Entonces es súper importante. No intentan tampoco, siempre es bueno trabajar en equipo, ¿sale? Siempre va a haber alguien que tal vez nosotros pensemos que nuestra pregunta está increíble y ya la superhicimos y todo, pero o tal vez ya está resuelta o tal vez se puede mejorar, tal vez la podemos hacer más relevante, ¿no? Tal vez puedo hacer que tenga más impacto, ¿vale? ¿Le puedes dar next vibes, por favor? Gracias. Entonces, lo primero que habíamos quedado es definir el área de interés. Entonces, tenemos que identificar la duda técnica que genera controversia. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Para gliomas de bajo grado, gliomas difusos de bajo grado, que están cerca de áreas elocuentes, para quien no sepa qué son áreas elocuentes, son lenguaje, este, movimiento, etcétera, ¿no? Pero lo que, o sea, son áreas como muy sensibles que no, o sea, que tienen alguna función muy importante, ¿sale? Entonces, algunos equipos solamente realizan biopsia estereotáctica y otros quieren resección máxima segura. Entonces, ahí tenemos un gap en la literatura, ¿lo ven? Que es como, ok, solamente le hago biopsia porque está en un área elocuente o nos vamos a resección máxima segura, que eso es lo que queremos para gliomas, ¿no? Entonces, luego tenemos que revisar la literatura y ubicar el gap, ¿no? Entonces, ahí vamos a revisar guías. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando de gliomas, vamos a revisar la OMS, la NCCN, vamos a revisar la EANO. Entonces vamos a revisar ya guías que ya tengan como toda la información plasmada ahí, consensos, etcétera, pero van a haber justo gaps, ¿no? Como aquí que estamos viendo que nos faltaría, por ejemplo, evaluar la supervivencia y la calidad de vida. Entonces ahí nos estaría llevando una pregunta de investigación. Vamos a ver la calidad de vida y la supervivencia, ¿no? En estas personas, viendo todo este gap, ¿no? Porque obviamente tal vez, ¿no? Si hacemos una resección máxima, pues sí, tal vez vamos a mejorar la supervivencia, pero no sabemos si la calidad de vida, ¿no? Entonces habría que evaluarlo, ¿va? Entonces, vamos a tener que en un paso 3 a seleccionar y a jerarquizar los desenlaces. Es decir, que qué esperamos que salga primario y después lo secundario, ¿sale? Entonces aquí tal vez lo primario sería, vamos a evaluar la sobrevida global a 5 años. ¿Qué porcentaje de pacientes están vivos en 5 años en los pacientes que tuvieron un glioma de bajo grado? ¿No? Y en cuanto a secundarios, la supervivencia libre de progresión, es decir, que desde que se le quitó, desde que se trató, ya no creció, no regresó. Y vamos a evaluar también la calidad de vida, si hubo un déficit neurológico nuevo, y qué tal fue la extensión de la resección y si los pacientes tuvieron reintervención. Y ahí podrían ser, o sea, se pueden reevaluar más cosas. Si queremos evaluar
los días de estancia hospitalaria, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya es dependiendo. Pero es que queremos evaluarlo primero y ya después, pues, otras cosas, ¿no? Entonces, justo para esto tenemos el formato, la estructura de preguntas, Picot, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos va a ser, ¿cuál es nuestra población? Entonces, en este caso serían gliomas difusos de bajo grado en o cerca de áreas elocuentes, ¿no? Por ejemplo, después sería la intervención. Entonces, aquí tendríamos, ¿qué intervención sería? Lo que queremos comparar la biopsia con la resección máxima segura. Entonces, nuestra intervención va a ser resección máxima segura y nuestro comparador va a ser la biopsia estereotáctica, ¿no? Después vamos a tener el desenlace, que aquí lo que esperamos ver es la calidad de vida y la sobrevida global y el tiempo. Lo vamos a evaluar a 5 años. Entonces, nuestra pregunta preliminar sería, en adultos con gliomas difusos de bajo grado que están en áreas elocuentes, ¿la resección máxima segura comparada con biopsia estereotáctica mejora la supervivencia global y la calidad de vida a 5 años? Hasta el momento esta pregunta cumple con esto, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿A alguien le gustaría dar? Bueno, ahorita lo vamos a hacer, así como un ejercicio acá, pero vayan pensando cómo ustedes harían alguna pregunta así. Así piensen en una población, en qué podrían comparar, qué les gustaría evaluar y en qué tiempo. ¿Sale? Ah, le puedo dar una para atrás, por favor. Gracias. Entonces, después de que tenemos una pregunta estructurada, lo que queremos es ver que cumpla las características, ¿no? Entonces, vamos a ver primero con la F de Finer, que sea factible, ¿no? Entonces, no, o sea, hay cosas que no tenemos tal vez en un hospital o tal vez no tenemos lo suficiente para tener una base de datos. Entonces, hay que ver lo que sí tenemos también, ¿no? Lo que sí se puede hacer para fines de la pregunta que tenemos. Entonces, aquí sería, ¿es factible? Sí, se pueden reclutar pacientes en hospitales de referencia, ¿no? Ok. Después, es interesante porque, pues es obviamente ahorita un tema como muy en auge, eh, sobre todo para neurocirujanos, oncólogos y pues para los pacientes, ¿no? Luego, ¿es novedosa? Sí o no, ¿no? Porque pues sí faltan estudios sólidos en tumores que están en áreas elocuentes, en este tipo de tumores, ¿sale? Después, ¿es ético? Ok, aquí sí o no. Pues sí, sí, aquí sí es ético porque estamos usando estrategias que ya se usan y además son éticas. Y además tenemos el consentimiento de los pacientes. Como les dijo Haru la clase pasada, pues sí, bien explicado siempre el consentimiento. Obviamente no podemos incurrir en prácticas que, que pues hagan mal al paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos dos prácticas que se hacen, pero queremos comparar con cuáles va mejor, ¿no? Y la R, al final, ¿qué tan relevante es? Ok, queremos que impacte directo en guías clínicas y en decisiones quirúrgicas. Es decir, que si vemos con este estudio que va a mejorar la calidad de vida en pacientes con este grado de resección, etcétera, entonces vamos a intentar implementarlo. Y también hasta nos va a servir, por ejemplo, cuando tengamos algún estudio. Que queramos ver, o sea, que tal vez queramos validar, ¿no? Así de, ok, tal vez vamos a contradecir cierto estudio que ya está publicado o tal vez uno que no, ¿va? Entonces, aquí vamos a justo tener nuestra pregunta otra vez, que es en adultos con gliomas difusos de bajo grado. La resección máxima segura comparada con biopsia mejora la supervivencia global y la calidad de vida a 5 años. Sigue siendo nuestra pregunta, ¿sale? Le puedes dar, gracias. Y bueno, entonces después es alinear la pregunta con el diseño, ¿sale? Hay diseños que no nos van a servir para las preguntas que tenemos, ¿va? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que más nos serviría, porque vamos a tener una intervención que en este caso sería hacer la resección máxima segura, entonces
necesitaríamos un diseño con intervención, ¿sale? Necesitaríamos, por ejemplo, si hacemos un ensayo clínico aleatorizado, pues tal vez no solo hacerlo en nuestro centro, ¿no? Si no se puede, comparamos a pacientes, por ejemplo, que ya hayan tenido esa cirugía, ¿no? O sea, o agarramos a un grupo que se les haya hecho biopsia y agarramos otro grupo de resección máxima segura, ¿sale? Entonces ahí se hace un análisis, ¿va? Entonces, luego, ya que tenemos nuestra pregunta y todo, ya sabemos que las preguntas nos van a llevar a ciertas variables que queremos hacer. Entonces, tenemos las variables, tenemos las mediciones, entonces vamos a necesitar, obviamente, criterios, escalas y cómo lo vamos a medir, ¿no? De una forma unificada. Entonces, podemos evaluar aquí el porcentaje resecado por volumetría en resonancia, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una medición que vamos a hacer y esta medición la vamos a hacer, ya quedamos que con resonancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita algunos protocolos que tenemos ya lo estamos haciendo en Brainlab, ¿no? Que es, les explico rápido, es un como software de neurocirugía que nos ayuda a, básicamente, delineamos la lesión, literal con un lapicito, luego les enseñamos una imagen y lo vamos delineando, ¿no? Y eso nos da la volumetría. Pero también lo podríamos hacer con una fórmula, lo podríamos hacer en la resonancia. Pero no podemos hacer de que, ok, vamos de repente tú mides este con el Brainlab y yo mido este con la resonancia, ¿no? Pues porque obviamente vamos a tener ahí información diferente, ¿no? Y eso pues nos va a sesgar un poquito. Luego vamos a evaluar también si queremos ver el paciente tuvo progresión o no. Ok, vamos a usar los criterios, ¿no? De la RAN, ¿no? Ah, que si creció más del 10%, ¿no? El volumen. Ah, ok. Si queremos evaluar la función o calidad de vida, vamos a usar escalas y las podemos ver en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, es súper importante que si queremos justo evaluar, si queremos evaluar sobre vida global y todo, y además queríamos también ver el porcentaje resecado, que eso nos va a ayudar también a saber si tiene alguna asociación o algo así, entonces vamos a usar diferentes justo variables o mediciones que los podríamos sí, tal vez bien ver en el expediente en algún momento, o si ya tenemos a los pacientes cada vez que los veamos, pues vamos a ver en cuánto está su Karnofsky, vamos a ver sus resonancias, las vamos a comparar, ¿no? Y pues, por ejemplo, los volúmenes. Y ahí también se puede ver, obviamente, si hay alguna relación, ¿no? Obviamente, si hice tanta resección en este tumor, pues tal vez puedo ver si bajó la calidad de vida en este paciente que tal vez le hice más resección o menos resección, dependiendo de cómo lo vayamos asociando. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, quedó muy bien. Va. Bueno, entonces, aquí es justo lo que estábamos diciendo también. O sea, bueno, va de la mano, ¿no? Justo. Por ejemplo, los posibles sesgos y las estrategias para minimizarlos. Aquí, por ejemplo, los criterios de selección para pacientes. Si ahorita estamos diciendo que los vamos a agarrar de institutos y así, pues son tercer nivel. Entonces, ¿qué pasa si tenemos tercer nivel? Literal es a donde van a mandar estos tumores, ¿no? Entonces, y también van a ser obviamente la muy mayoría de las veces tumores de alta complejidad, tal vez. Entonces, nos va a dar pues un sesgo, literal. O sea, ¿por qué? Por la selección de pacientes, porque no va a ser como tan heterogéneo en ese sentido. ¿Y qué estrategias podemos usar? Ir dividiendo, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Ok, este está en esta área, este tumor está en esta área, tenemos estos biomarcadores, ¿no? Como para ir teniendo más estandarizado qué vamos a estudiar y para que no se mezcle toda la información, ¿va? Siempre tener un orden es súper importante. Y pues bueno, se tiene que después calcular la muestra y hacer un análisis. No podemos, literal.
sacarnos de la manga los tamaños de las muestras, ¿no? Obviamente necesitamos un número de pacientes importante, dependiendo de cómo lo calculemos, para ver si tenemos hallazgos significativos en nuestros estudios, ¿sale? Y bueno, ya como lo habíamos comentado desde la vez pasada, pues tenemos que ser éticos siempre y tenemos que ser transparentes. O sea, tanto no podemos hacer cosas que puedan hacer un daño y tenemos que ser transparentes. Si se está haciendo algo en un paciente, pues tenemos que ser transparentes, les tenemos que explicar perfecto a qué se están sometiendo, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, su participación, siempre tienen derecho a no estar de acuerdo, siempre tienen derecho a justo retirarse y todo, ¿no? De esto de la mano con el consentimiento informado y con el comité de ética. Ningún protocolo se puede hacer sin que un comité de ética lo apruebe, ¿sale? Tiene que estar registrado en una plataforma pública. Les puse, por ejemplo, el de Clinical Trials. Eh, en México también hay. Y pues tiene que tener su reporte con Spirit, o sea, protocolo, para ensayo clínico aleatorizado Consort y para observacionales el stroke, ¿sale? Y pues, ¿cómo sería la pregunta final? En gliomas difusos, en adultos con gliomas difusos de bajo grado, en o cerca de áreas elocuentes, la resección quirúrgica máxima segura comparada con la biopsia estereotáctica mejora la supervivencia global y la calidad de vida a 5 años. Entonces ahora pasamos al ejercicio, ¿sale? Le puedes dar next, por fin. Ok, lean un poquito este casito, se los leo, pero chéquenlo. En pacientes con glioblastoma recién diagnosticado, algunos equipos realizan resección supramáxima guiada por neuronavegación y fluorescencia, mientras que otros realizan resección estándar limitada al realce de la resonancia. O sea, es decir, que lo que realzó de la resonancia, el contraste, hasta ahí opera, ¿no? Existe debate sobre qué estrategia ofrece mejor supervivencia y calidad de vida. Ahí, ¿qué ubican? ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Sí? Bueno, a mí me llama la atención que está comparando como dos técnicas, Ujú. entonces aunque compara ambas técnicas se busca un solo outcome, que sería la supervivencia y la calidad de vida. Ver, ¿alguien más le llama la atención algo? Eh, igual, bueno, es que es difícil, por ejemplo, comparar solamente por decir resección supramáxima de un tumor, porque pues no estás considerando si es un tumor infra o supratentorial o el área de elocuencia. O sea, no se puede estandarizar a cualquier tipo de tumor, tendría que hacerse un estudio tal vez más específico sobre un tumor en tal área y compararlos, aunque pues es muy variable cómo le va a cada paciente, ¿no? Ok, entonces ahí crees que sería bueno agregar una variable de dónde están, ¿no? Como habíamos comentado así de, ok, tal vez dividirlos en, no sé, glioblastomas, que estén frontales, lado derecho, ¿no? Justamente, sí, exacto. O sea, Ok. no es lo mismo uno de bajo a uno de alto grado, ¿no? Y el Va. área también Glioblastoma tiene por que... definición es alto grado, ¿va? Nada más para... Ah, sí, perdón, sí, tienes Ujú. razón. Pero, No, ajá. súper. No, pero súper bien. ¿Alguien más quería participar? ¿Va? Yo quería decir que, pues, o sea, aparte de nada, primero que nada, o sea, como tal una pregunta establecida no está. Y en segunda, pues, o sea, siento que o sea, el statement está como muy largo. O sea, vimos que también tenía que ser lo más conciso posible para que, pues, también fuera como llamativo y, pues, en este caso tiene como que mucha paja, o sea, tiene muchas palabras que pueden quitarse y todavía se entiende lo que se tiene que hacer y lo que se quiere hacer. Exacto, y tú ahí lo que estás, porque esta no es la pregunta, esto estamos viendo básicamente un problema. Aquí estamos observando un problema, lo estamos escribiendo literal, estamos viendo un gap como tal. Entonces ahí estamos viendo que ese gap es el debate sobre la estrategia que nos va a ayudar a que los pacientes tengan una mayor supervivencia y una mayor calidad de vida.
Dime, Alma. Sí, pues igual considero que faltan a lo mejor especificar un poco más algunos datos. Por ejemplo, no nos habla de si los pacientes todos son adultos o si hay algún rango de edad que podamos como referir más específico. Y pues creo que igual ya lo colocaron en el chat, pero tampoco nos habla de cuánto tiempo se va a seguir. Si es la supervivencia a 2 años, a 5 años, etcétera, creo que también sería algo pues relevante que especificar. Súper. Va, pasamos a la siguiente, Bart, por favor. Ya teniendo eso, entonces vamos a hacer este ejercicio. Definir el problema clínico. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál quedamos que era la controversia? O sea, el gap que acabamos de platicar. Ese sería nuestro primer paso, ¿no? A Pues ver, Pablo. comparar ambas técnicas, ¿no? O sea, con fluorescencia y etcétera. O sea, comparar las dos variables que estamos intentando de ver cuál es mejor. Ok. Y digo, imaginando que ya hubiéramos revisado toda la literatura y todo, ¿qué falta por aclarar según la evidencia actual? ¿Que cuál nos va a ayudar más a tener más sobrevida y más calidad de vida, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué vamos a hacer? El tercer paso, que es seleccionar los outcomes, que queremos los primarios y los secundarios, ¿no? ¿Alguien podría, dar un ejemplo? Es más, ya vámonos a la parte de Picot. Población. Sería pacientes con glioblastoma. Ujú. Bueno, siento que podríamos complementarlo con pacientes con glioblastoma recién diagnosticado, que era como una variable a considerar. Ok, tal vez que nunca se hayan operado antes, ¿no? Tal vez algo así, sí, súper. Este, luego la intervención, Pues en este caso sería la resección supramáxima, guiada por esta neuronavegación y fluorescencia. ok. ¿Le puedes dar atrás para recordar el caso un poco, Bars, por favor? Ok. Si quieren, vuélvanlo a leer. Ya como que tienen una idea más clara y van súper bien. Ya le puedes dar next por fin. Ok. Entonces, ¿qué vamos a comparar? La resección estándar con resonancia magnética ¿Contra qué? contra La la supra- resección supramáxima con fluorescencia. Ok. Después vamos a checar que los outcomes, ¿no? En este caso serían la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Exactamente. Y ya ahí definen, por ejemplo, el tiempo. ¿En cuánto tiempo les gustaría medir esto? ¿Cada cuánto quieren estar midiendo escalas de calidad de vida? También ver la sobrevida. ¿A cuánto tiempo? Pues depende, ¿no? O sea, porque igual y no todos los pacientes los operas al mismo tiempo, pero si tienes una data, de igual y lo mides, no sé, del 2015 al 2025 y a todos los pacientes les haces una curva de Kaplan-Meier de seguimiento de 4 años, por ejemplo, ¿no? Pero aún así tú estás midiendo 10 años de data en algún centro, por ejemplo, el IN, ¿no? Ha de tener la información de cómo les va a esos pacientes. Muy bien. Súper. Te puedes ir a la siguiente porque ya nos vamos a ir a afinar y ahí está. Entonces, básicamente, aquí está la solución al problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la controversia central? Justo lo que dijeron. ¿Cuál nos aporta, o sea, una mayor supervivencia y calidad de vida? Si la resección supramáxima o la estándar para glioblastoma, ¿no?
Si ya estamos diciendo que el glioblastoma, pues no vamos a hacer esto mismo, no vamos a meter a pacientes con metástasis, ¿no? Luego, ¿qué nos falta aclarar según lo que tenemos ya que revisamos en la literatura? No tenemos ensayos prospectivos ni multicéntricos, ¿no? Entonces, eso podríamos hacer. Luego, el outcome primario, ok, la supervivencia global. Y aquí lo pone a 2 años, ¿no? Entonces aquí lo queremos medir a 2 años. Y después, los secundarios. ¿Qué tanto déficit neurológico hubo? La tasa de complicaciones. ¿Qué tanto tiempo se tardó el tumor tal vez en regresar, en crecer más? ¿No? También la calidad de vida. em, y pues después de eso nos vamos a ir a lo que ya habíamos visto, a la formulación con picot, dependiendo si queremos tomar el tiempo o no. Y aquí, pues sí, ya habían dicho, adultos con glioblastoma recién diagnosticado, ¿no? La intervención va a ser la resección supramáxima guiada por neuronavegación o fluorescencia, y es lo que vamos a comparar. Nuestro comparativo es la resección estándar. ¿Qué vamos a esperar de outcomes? Vamos a evaluar la sobrevida global, la calidad de vida, la sobrevida libre de progresión y el déficit neurológico. Y aquí le queremos dar un seguimiento a 24 meses. Y ahora, FINER. ¿Es factible? Sí, en centros de referencia que tengan la tecnología disponible, ¿no? Porque pues hay lugares que no lo van a tener. Hay lugares que, no sé, si también me quiero ir a una clínica, a una unidad de medicina familiar a evaluar esto, pues por supuesto que no se puede. ¿Por qué? Porque en la unidad de medicina familiar no van a hacer resecciones de tumores, o sea, lo van a referir, ¿no? Entonces, tenemos que ver dónde estamos, qué tenemos, qué se puede hacer. Entonces, es factible. Donde estamos es factible, ¿no? Luego, es interesante, pues sí, para neurocirujanos, oncólogos, para interés de los pacientes, para interés de la ciencia en general, claro que queremos estudiar esto, ¿no? ¿Es novedosa? Sí, porque no existen 800 artículos que nos hablen de esto, ¿no? No existe tal vez mucha evidencia de lo que queremos estudiar, entonces claro que es novedoso. O sea, si te metes a PubMed el día que salga el artículo, sí, la gente va a estar buscando esa información, ¿no? Luego, ética, sí. ¿Por qué? Porque las dos estrategias se hacen. Entonces, este, pues sí, ahí no interfiere nada con la ética. Y ¿es relevante? Sí, porque puede tener un impacto en sobre qué se le hace o no a un paciente, ¿va? Y eso obviamente tener un impacto como tal en lo que ya estudiamos, en la sobrevida o en la calidad de vida, ¿sale? Y bueno, ya después elegir el diseño, que esto lo vamos a ver ahorita con Barbs, pero se puede hacer un ensayo clínico aleatorizado, obviamente valorando la factibilidad y si no se podría hacer una corte prospectiva, ¿sale? Entonces, lean la pregunta final y digan si mejorarían algo o no. O si piensan que está bien. Pues yo digo que sí está bien porque ya pues ya aquí ya establece más específico cuánto va a ser el tiempo que se les va a evaluar. Súper. ¿Alguien más? Bueno, y bueno, ya hablando de qué es un protocolo y qué debo de contener, ok, es
literalmente donde escribimos los planes para un estudio que vamos a hacer. O sea, literal es como un mapita, ¿no? Así de, todo lo que lleva es lo que vamos a hacer. Nada se puede salir de, ok, si yo puse en el protocolo que voy a hacer esto, luego ese protocolo va a ser analizado por el comité de ética de un hospital, ¿no? De donde lo vayamos a hacer. Entonces, es súper importante que diga todo. ¿Qué se va a usar? ¿A quién se le va a hacer? ¿Cuál es la intervención? ¿A cuántos pacientes? ¿Cómo? ¿Cómo se les va a informar? El consentimiento informado, todo, ¿sale? Entonces va a ser, para organizar toda esta información, vamos a tener que también tener nuestro marco teórico, vamos a tener que tener nuestros objetivos, vamos a tener nuestras hipótesis, ¿sale? Y pues registrarlo, ¿sale? Y aquí está, por ejemplo, ya un ejemplo de que ya habíamos platicado de clinical trials, que ahí los hospitales están registrados y tienen su propia cuenta y entonces ahí se van subiendo los protocolos. O sea, no es que yo me meta ahorita y diga como, ah, ya lo voy a subir. Tenemos que tener nuestra contraseña, o sea, o el hospital te da una contraseña a ti, pero los hospitales están registrados, ¿sale? Y luego, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener la información general, o sea, el título, que ahorita, por ejemplo, pondríamos, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra pregunta de investigación, podríamos poner resección, supramáxima, versus resección estándar en glioblastomas de pacientes del instituto, ¿no? Ok. Luego, ¿quiénes son los investigadores? Están los investigadores principales y están los subinvestigadores, ¿sale? Las afiliaciones, ¿dónde están, no? O sea, porque tal vez en equipos pues multidisciplinarios y todo, tal vez el investigador principal es alguien, pero, por ejemplo, necesitamos alguien de neuroimagen, necesitamos pues obviamente saber dónde están, ¿no? Luego, los antecedentes de esta investigación y la justificación, ¿no? Luego, obviamente, nuestra pregunta de investigación que ya la vimos, la hipótesis, los objetivos, o sea, ¿a qué nos va a llevar esto? Y pues el diseño metodológico, ¿no? Que eso lo vamos a ver con Barbs. ¿Le puedes dar next, por fin? Perfecto. También vamos a llevar los procedimientos y logística, que es cómo vamos a recolectar los datos, qué pacientes son, etcétera, ¿no? La estadística, el tamaño de la muestra, o sea, cuántos pacientes vamos a tener para que esto sea significativo, qué métodos de análisis estadístico vamos a usar, y eso va a depender mucho de literal que queramos hacer. La parte ética, como el consentimiento, la aprobación por el comité, qué riesgos puede haber y los riesgos y beneficios esperados, ¿sale? Y pues también la difusión y financiamiento, que aquí vamos a tener que declarar cuál fue el financiamiento y si hay o no conflictos de interés, ¿sale? ¿Le puedes dar next, please? Gracias. Vale, bueno, es... sí, Claudia. ¿A qué se refiere con conflictos de interés? Conflictos de interés es, por ejemplo, que yo quiero evaluar, no sé, cierto medicamento o algo así porque tal vez el laboratorio lo financió, ¿no? Entonces yo quiero demostrar algo para eso, pero no, lo que queremos aquí es difundir ciencia, no que sea para literal intereses de nadie, que no sea para ciencia y beneficio, ¿va? ¿Sí te resolví? Sí, Doctora, gracias. entonces es como no darle como promoción al laboratorio, a- algo así. Pues, por ejemplo, ok, si alguien quiere así de, ok, este laboratorio o algo así quiere patrocinar cierta cosa, ok, está bien, pero no vamos a beneficiar a nadie si, por ejemplo, sale que, ah, no, tu medicamento está mal, pues siempre es decir la verdad. Sobre todo también se puede referir a que si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa
y quiero hacer un comercial para esa empresa, tengo conflictos de interés con esa empresa. Entonces, podría decirse que yo tengo un sesgo por decir que la empresa en la que yo trabajo está, es mejor o es la mejor que la competencia o cosas así, ¿no? Ese es conflicto de interés. Entonces hay veces que se ve mal que un doctor trabaje con una compañía le pague y el doctor, eh, o sea, reciba dinero y diga, ah, es que este medicamento es el mejor, pero es porque le pagan. Eso es conflicto de interés. Un ejemplo, hay muchos, pero ese es un ejemplo. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a continuar porque justo ya son las 10 y el chiste no es como estar aquí todo el tiempo. Este, voy a tratar de ser lo más rápida posible y lo más entendible. Para los que no se conectaron a la clase pasada, soy Diana Bárbara, también soy médico pasante de aquí de Lynn con el doctor Sergio. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren irlas poniendo de que en el chat o pues de que levantan la mano. Y bueno, les puse esta pequeña frase que la verdad me gustó mucho, que dice, hablar de investigación no es solo expresar datos, es encender la curiosidad. Y con esto voy a qué estoy haciendo, qué estamos haciendo todos aquí nosotros, un jueves 2 de octubre a las 10 de la noche, queriendo aprender un poco más. Y pues yo sé que a lo mejor todos tienen ocupaciones el día de mañana, pero igual aquí seguimos. Y yo los invito a que de verdad no dejemos de tener esa curiosidad para seguir aprendiendo. Y pues justo yo creo que estas clases que les estamos dando pueden ser de mucha ayuda, pues para todos. Y posteriormente hacer pues trabajos, protocolos de investigación y pues artículos. Bueno, entonces, todo esto que les voy a platicar, creo que ya lo vimos todos en nuestras clases de metodología de la investigación en sus diferentes facultades. Justo nada más es como una embarrada para refrescar nuestra memoria y saber de qué estamos hablando, ¿sí? Son conceptos súper básicos, o sea, cosas que ya sabemos y tenemos en cuenta todo esto, pero pues para recordar y tener en cuenta todo esto. Bueno, entonces hay que saber que la investigación clínica se encarga principalmente del estudio de grupos de sujetos enfermos con el fin de establecer un diagnóstico, estimar un pronóstico e iniciar un tratamiento. Y el método de investigación en la epidemiología clínica es único y corresponde al método científico. El objetivo de esta clase, de estos diseños de investigación, voy a poner un ejemplo muy burdo que creo que es muy factible. Vean estos diseños de investigación como si tuviéramos un plano de una casa por construir. Y en ese plano de arquitectura, nosotros tenemos que ver dónde van a ir, dónde va a estar el baño, dónde va a estar la recámara, dónde va a estar la cocina. Y partiendo de ese plano vamos a construir algo. Entonces, estos diseños de investigación para eso nos van a ayudar, para nosotros guiarnos y planear cómo vamos a hacer nuestro protocolo de investigación, ¿sí? Entonces, ya con ese plano que tenemos, como ese pequeño cimiento, vamos a guiar para plantearnos tanto una pregunta científica, justo lo que acabamos de ver con Andy, y recolectar datos para posteriormente poder llegar a hacer un buen protocolo de investigación junto con la pregunta de investigación, que creo que es la base fundamental de todo, ¿va? Entonces, todo esto no lo vean como algo como técnico, más bien véanlo como que nos vamos a guiar para determinar si este problema, o sea, esta pregunta de investigación nos va a dar una validez interna, una validez externa y junto con todo esto vamos a tener como un impacto real a lo que estamos investigando que al final del día es para la salud de pues, las personas, dependiendo del protocolo de investigación. Entonces, como ya mencioné, vamos a partir de un problema, de una pregunta de investigación. Y de esa pregunta van a nacer muchísimas otras preguntas que nosotros nos vamos a tener que hacer en cómo nosotros vamos a elegir nuestro diseño de investigación. Ya vimos esa parte con Andy, ya no la voy a repetir tanto,
pero hay que saber que en ese problema vamos a tener que elegir nosotros qué parte de la población vamos a estudiar. Igual el tiempo y el espacio, como tal el enfoque que vamos a tener con este protocolo, hablando de los diseños de investigación, ya sean diseños que son cualitativos, cuantitativos, que son experimentales, no experimentales, y en los no experimentales hablamos de los transversales o longitudinales, ¿sí? Que vamos a ir paso a paso. Y variables. ¿Qué variables va a tener mi protocolo? Y junto con todo esto, el alcance que voy a tener con el conjunto de todo. Y aquí me gustaría pararme un poco para juntar todo esto que ya dijo Andy, pero para dar un ejemplo como general de qué es lo que vamos a tratar esta clase y las clases que vienen anteriormente. Partiendo, por ejemplo, de una pregunta de investigación, una que se me ocurre ahorita es, ¿qué voy a investigar yo? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Entonces, tenemos un protocolo que es la supervivencia de los pacientes que tienen metástasis cerebrales. Entonces, mi pregunta de investigación, de donde yo voy a partir en mi plano de arquitectura, o sea, de ahí voy a partir, es ¿cuánto es el tiempo de supervivencia de los pacientes con metástasis cerebrales? Y de esa pregunta que ya tengo, voy a ver a qué tipo de población voy a agarrar para incluirlos a mi protocolo. Y justo aquí inician los criterios de inclusión y de exclusión. Hablando de los criterios de inclusión, hablamos, por ejemplo, yo digo que en mi protocolo van a ser pacientes de más de 18 años. Entonces, todos aquellos pacientes que sí tengan metástasis cerebrales, pero que sean menores de 18 años, los voy a excluir porque mi protocolo dice que tiene que ser mayores de 18, o sea, una población específica. También decir que todos estos pacientes que tienen metástasis cerebrales son diagnosticados con metástasis y todos aquellos que tienen un tumor primario en sistema nervioso central, esos los voy a excluir porque no son metástasis, son tumores que nacieron en sistema nervioso central y no hicieron metástasis y nacieron en sistema nervioso. Entonces, por ende, vamos a tener criterios que son de exclusión y de inclusión, que justo es lo que queremos como llegar al punto para posteriormente hacer protocolos y llenar bases de datos. Entonces, hablando del enfoque, es lo que voy a hablar ahorita, las variables muy importantes, qué tipo de variables voy a utilizar, pacientes mayores de 18, las edades, que sean de institutos, que tengan diagnósticos ya establecidos de metástasis, y etcétera, etcétera. Entonces, los diseños de investigación se clasifican de varias formas según el enfoque, el control de variables y los objetivos de estudio. Y aquí, por ejemplo, ya hablando de nuestro plan que vamos a hacer a futuro, vamos a tener 4 pilares importantes. Vamos a hablar que hay tipos de estudio según su enfoque, su objetivo, según su grado de control y manipulación y según su temporalidad. Y vamos a partir de cada uno de ellos para hablar un poco más de esto. Según su enfoque, vamos a tener 3 que son muy importantes, que prácticamente vamos a tener que ver puntualmente cada una de sus preguntas de investigación para saber si sus diseños van a ser cualitativos o cuantitativos o van a ser mixtos. Hablando de los cualitativos, estos nos van a hablar que es para explorar fenómenos desde la perspectiva de los pacientes. Y justo aquí esto es como muy relativo, porque podemos nosotros investigar algo que es como muy subjetivo, cómo se siente el paciente, como la opinión del paciente, y no es como algo tan numérico que sea como tan puntual. Más bien los cualitativos nos habla que va a ser algo como subjetivo, y esto nos lleva a que pueda haber sesgos, porque yo puedo ver las cosas de una manera muy distinta y puedo interpretar eso que me dice el paciente que tiene, pero chance Andy o
alguno de ustedes lo puede interpretar de otra manera y hay sesgos, ¿sí? Porque es algo subjetivo, algo que no podemos como medir. Y hablando de lo cualitativo, aquí ya, o sea, es como un poco más puntual que sí podemos medir y analizar pues datos con controles de variables. Los mixtos, evidentemente, o sea, combinan lo cualitativo y lo cuantitativo. Y hablando otra vez de lo cualitativo, rápidamente, este busca comprender fenómenos sociales, culturales o humanos a través de la interpretación y se centra en el significado. Como les digo, experiencias, percepciones y opiniones. Como tal, es algo muy subjetivo esto, o sea, yo puedo interpretarlo de diferente manera que ustedes. Es algo muy subjetivo. Y prácticamente aquí lo que va a utilizar son entrevistas, grupos focales, observación participante y análisis de discusiones. Y pues son datos descriptivos, o sea, lo que te relata el paciente, o sea, lo que él siente. Y no se mide tanto, por eso les digo que hay como en esta parte de investigación más sesgos. Y hablando de la investigación cuantitativa, esta sí puede medir, probar hipótesis y establecer relaciones causales. Se centra en variables numéricas y analiza y análisis estadísticos. Utiliza encuestas estructuradas, experimentos, cuestionarios y bases de datos. Y prácticamente, como les digo, o sea, esto es numérico, completamente. Dentro de la investigación cualitativa vamos a tener dos áreas muy importantes. Una va a ser los experimentales, que nosotros vamos a poder manipular, y los no experimentales, que estos son los diseños observacionales. Dentro de los experimentales tenemos tres importantes, que son los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentos puros. En algunas otras bibliografías los experimentales puros vienen también como experimentales verdaderos, pero igual es lo mismo. Y los no experimentales, que estos son observacionales, no vamos a hacer nosotros absolutamente nada con ellos, solo vamos a observar, se dividen en transversales y longitudinales. Y pues los transversales, hagan de cuenta que prácticamente es como de ciertos datos, o sea, de cierta población de estudio que nosotros estamos estudiando, vamos a tomar una fotografía específica de esa población y la vamos a estudiar. O sea, como que agarramos esa pequeña población y se estudia. Eso quiere decir como transversal. Y longitudinal, estamos hablando que ya pueden ser como de casos o controles o de corte, que creo que se pueden confundir esas dos, pero ahorita vamos a analizarlas para que quede como más claro eso. Entonces, los diseños experimentales que son, como les estoy comentando, son aquellos en el que el investigador manipula activamente una variable, por ejemplo, la intervención o tratamiento, hablando que nosotros podemos agarrar 10 pacientes y de esos 10 pacientes yo, como investigador, les voy a dar X, o sea, se me imagina un placebo y a otros 10 pacientes les voy a dar otro placebo y voy a ver en esos 20 pacientes cuáles son los 10 que con ese placebo diferente yo les estoy dando, cuál resulta mejor, o sea, cuál les ayuda mejor para su enfermedad. A esto se refiere esto. Yo estoy manipulando esto, dándole a esos pacientes un placebo para ver si resulta que ese medicamento es bueno o no para ellos. Por lo tanto, miden su efecto sobre otra variable, que es el resultado. El resultado es, a estos 10 pacientes que yo les di X placebo, les fue mucho mejor que a los otros 10 pacientes que les di ese X otro placebo, ¿sí? Y hay aleatorización y grupo de control, evidentemente, en estos diseños experimentales. Características importantes de esto es que se manipulan variables independientes para observar su efecto en variables dependientes y permiten establecer relaciones de causa-efecto. Y como les comento, va a haber tres, los preexperimentales, los preexperimentos, los experimentos verdaderos o los cuasi experimentos. ¿Y qué es un cuasi experimento? Este es un diseño intervencional en el que si hay una manipulación de una exposición o programa,
pero no hay asignación aleatoria de los participantes o grupos. Por eso se parece a un experimento, pero no tiene mayor riesgo de sesgos, por ejemplo. Y cuando hablamos nosotros de experimentos que son como verdaderos, estos experimentos que son verdaderos, hagan de cuenta que designan como algo mucho más puntual porque tienen un alto grado de control. O sea, está súper controlado los experimentos verdaderos. O sea, casi casi no hay tanto sesgo. Por eso se dice que son como experimentos verdaderos. Y vamos a ver que también hay diseños de investigación que son en base a su objetivo, que pueden ser exploratorios, descriptivos, analíticos o explicativos. Tanto los exploratorios, que se usan cuando hay poca información previa y buscan generar una hipótesis, descriptivos, que describen características, frecuencias o distribuciones de un fenómeno, y los analíticos, que buscan relaciones entre variables, y los explicativos, que pueden establecer igual, o sea, causa o efecto. Esto es la temporalidad, que nos referimos a diseños observacionales. No vamos a nosotros meter mano ahí. O sea, solo vamos a observar y ver qué pasa. Hay dos, que son los transversales y los longitudinales. Los transversales, como les menciono, nosotros agarramos como un cálculo de la prevalencia de una enfermedad en una población, y de esa prevalencia de la enfermedad y de la población, nosotros agarramos como un pequeño grupo de población, le tomamos como tipo fotografía y esos los estudiamos. ¿Sí? O sea, agarramos pequeña población de toda una enfermedad y eso es nuestra muestra nosotros para hacer nuestro protocolo. Los longitudinales observan cambios en el tiempo. A ver, tenemos una pregunta de investigación. Yo les dije ahorita que estaba pensando en la supervivencia de pacientes que tienen metástasis cerebrales. ¿Cuál es su supervivencia? Y de ese punto, de esa prueba, de ese problema de investigación, yo tengo que preguntarme si voy a partir de cero, o sea, que desde ahorita, hoy, 2 de octubre, todos los pacientes que me lleguen a mí, los voy a tomar, voy a enlistarlos y les voy a dar un seguimiento para que en el futuro, cuando los operen y tengan su tratamiento, su quimio o su radio, cuál es el tiempo de supervivencia, tanto a 6 meses o a 12 meses de cuánto sobreviven. Esa es una, que es el prospectivo. Y si de ese problema de investigación yo decido que no lo quiero hacer prospectivo, que chance tengo mucha información que ya está en expedientes en el instituto o en algún otro lado que yo tenga acceso a eso y hay información muy buena, voy a partir de ahí y voy a agarrar toda esa información para hacer un estudio retrospectivo atrás del tiempo, para que esos pacientes checarlos y ver cuál fue su supervivencia de media. Entonces, a eso me refiero con longitudinal de prospectivo y retrospectivo. Por eso les digo que aquí lo fundamental que creo que de esta clase nos tenemos que llevar es que tenemos que hacer una muy buena pregunta de investigación, de partir de ahí, o sea, de nuestro plano, ir poniendo nuestra primera piedrita, que es la pregunta de investigación, y partir de ahí. O sea, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué quiero investigar yo? Que sea en un futuro, a los 10 años próximos, o la información que ya tengo de pacientes que ya fueron operados y tienen un seguimiento. Y según los individuos, a lo largo del tiempo vamos a tener dos que son de cortes y casos y controles. Les puse, puede que sea un poco confuso, ya cuando lo entendemos no es tanto, pero para hacerlo más fácil y a los que no les ha quedado muy claro, hice como unos pequeños tips para saber si un estudio es de corte, otro estudio es como casos o controles. Los de corte, buscan de qué va a enfermar una población según los factores a los que está expuesto.
es decir, lo que va a pasar. En el futuro, ¿qué va a pasar con esos pacientes que tienen predisposición a esa enfermedad? Por ejemplo, un paciente que ha sido diagnosticado día 1 con diabetes, ¿cuál es su seguimiento posterior a 5 años de cómo va a evolucionar eso, lo que va a pasar? Y casos o controles busca qué fue lo que hizo que una población se enfermara, es decir, lo que pasó. Y justo lo de cortes les quise poner estas dos diferenciaciones para saber cuál es uno y cuál es otro, pero lo difícil a veces es que los cortes sí pueden ser a veces retrospectivos y sí pueden ser prospectivos, ¿sí? O sea, hay de esas dos. Entonces, los de corte, se parte de un grupo expuesto y no expuesto a un factor y se sigue en el tiempo para ver si desarrollan un desenlace, como les estoy comentando. Y los casos y controles se parte del desenlace, que son casos de la enfermedad, y se comparan con personas sin él, o sea, los controles. Se investiga hacia atrás qué exposición tuvieron para poder desarrollar esa enfermedad y pues son útiles para enfermedades pues rarísimas, pero sí se utilizan. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Son como cosas muy generales. Quise hacerlo medio express, no sé si tengan de que hay alguna pregunta o así, porque ya son como, estoy viendo mis mensajes, no sé qué dicen. Eh, ¿Todo bien? ¿Fine? Sí, te doy. Excelente. Bueno, entonces, esta clase era para eso, para tener muy claro qué era la pregunta de investigación. Yo creo que todos estos conceptos los hemos visto muchas veces ya en metodología de la investigación y creo que está bien refrescar la memoria para saber hacia dónde vamos encaminados a esto. Y bueno, en nuestras conclusiones. La pregunta de investigación, es la base para crear los protocolos, sí, que es muy importante eso. Las preguntas de investigación deben realizar con métodos como Picot y Feiner para que sean útiles, lo que justo nos mencionó Andy, y que la literatura científica consultada debe ser confiable. PubMed, Scopus, que justo va a haber una clase muy específica también de eso para consultar información buena y no sacarlo de Wikipedia, ¿no? Y pues esto sirve para adquirir conocimiento, así como para conocer los gaps dentro de la literatura científica. Y los protocolos de investigación tienen distintos diseños de estudios y deben ser adecuadamente seleccionados. No sé si tengan alguna aportación.